¿Qué tal? Hoy tenemos mucha suerte porque estos rizos dorados que veis aquí a mi lado son los de Elena Arnaiz Eker. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de participar un año más en el PB Lab Day. Un año más, fantástica. Bueno, yo creo que has participado muchísimos años en el Personal Branding Lab Day y esta vez desde México también. No podías faltar, Muy feliz, ¿no? muy feliz de acompañar. Muy bien. Bueno, de Elena puedo deciros, podría estar media hora hablando, pero prefiero que hable ella y nos cuente lo que nos tiene que contar. Pero sí deciros que es psicóloga, que es coach y que no solo trabaja el tema de la marca personal, sino yo diría que para mí es como la reina del talento. Si tú pones la palabra talento en Google o en la IA y sobre todo si pones talento más acción, vas a encontrar a Elena y ahí te va a contar muchísimas cosas. Ella sí trabaja en consultoría de marca personal, también trabaja en formación, pero también trabaja sobre todo en lo que el talento puede aportar bien gestionado a las organizaciones, ¿no? Y es un tema que espero del que pronto vamos a hablar. Tiene un libro que se llama Pon tu talento en acción, que yo creo que responde 100% a su filosofía. Elena, ¿me equivoco? La verdad que me lo escribí para mí. No, pero sí es verdad que escribí un libro que refleje la forma de trabajar en marca personal durante todos estos años, ¿no? Sí, sí. Y el libro además es, bueno, muy interesante, lo podéis encontrar en Amazon. ¿En México lo pueden encontrar, Elena? Porque Sí. como lo he impreso en una editorial colombiana, Alfa Editorial, se vende. Ah, entonces está en toda América. Sí, sí. Bien, bien. O sea que ya lo sabéis. Pon tu talento en acción. Lo podéis encontrar en Amazon en cualquier rincón de América. Perfecto, esto es una gran noticia. Bueno, el libro representa además es muy bonito porque gira alrededor de una gran metáfora sobre una tienda. Ujú. No quiero dar mucho spoiler más, pero está muy, muy, muy bien. Es un guión muy original y que cuando salió nos hizo una ilusión bárbara a todos, porque, bueno, ¿sabes a qué decir? A esta persona le falta un libro. Bueno, igual que ahora cuando estamos grabando esto, también celebramos que nuestra amiga Paula Fernández Ochoa hoy ya está su libro disponible, ¿eh? Vivir corriendo. Va a ser una. Muy bien. Elena, seguramente me dejó muchas cosas de tu biografía, pero bueno, si hay tiempo las contamos luego. Vamos al tema central. Psicología y marca personal. Bueno, y solo tenemos 10 minutos, imagínate, para esto. O 12. Aquí hay temazos para sacar, ¿Por Guillermo. dónde empezamos, Elena? Pues yo creo que siempre que hemos hablado tú y yo, ¿no? En conversaciones tanto en ámbitos formativos de conferencias, pero también en la suerte que tenemos de conversar en privado, siempre apuntamos a, oye, ¿qué pasa en nuestras cabezas o qué pasa en la persona en relación con la gestión de su marca personal, ¿no? Y salen por ahí diferentes dificultades a las que la persona se enfrenta cuando empieza a gestionar su marca personal, ¿no? Porque parece Mm. que es fácil decir, oye, todo el mundo deja huella, todo el mundo puede gestionar su marca personal, y entonces mi pregunta es, ¿por qué a unos sí se les da mejor y por qué a otros les cuesta un poco más y necesitan mucha más ayuda, ¿no? Así que yo creo que el primer elemento a tocar es qué pasa aquí y qué marca la diferencia de cara a poder dejar una huella, ¿no? Una marca. Salen muchos nombres, no sé, dispara tú, mira a Venga, ver va. qué te puede Uno que me interesar. encuentro con mucha frecuencia, síndrome del impostor. Bueno, pues este es un gran clásico, Un ¿no? clásico, ¿no? Un clásico. Síndrome del Impostor impostor, barra impostora, ¿eh? Aquí no se libra nadie. total, Sí, sí. total. Mira, por ofrecer una visión quizás diferente a lo que acostumbramos a decir, ¿no? Yo creo que las personas cuando estamos en aprendizaje, cuando estamos haciendo algo nuevo, nos cuesta trabajo, nos cuesta dificultad exponernos. ¿Por qué? Porque cuando haces algo nuevo, tu posibilidad de hacerlo peor, no muy bien, o estar más inseguro con aquello que estás haciendo es mucho más alta. Por tanto, ahí se produce un primer factor. Hay otro elemento que es que el ser humano es un ser muy social, por tanto a mí lo que vayan a decir todos nuestros espectadores del congreso de este año sobre mí y sobre ti me afecta. Hace 10 años me afectaba mucho más, ahora me afecta un poco menos, ¿no? Pero es claro que eso es algo que impacta directamente en la estructura del ser humano. Sí. ¿Qué ocurre? Que al inicio debemos acostumbrarnos a esa sensación de, madre mía, pero se me va a notar que no tengo ni idea de esto que estoy hablando o que no lo domino del todo. Es una sensación muy incómoda. Por tanto, para mí, formas de abordar el síndrome de la impostora y del impostor
es pasa a la acción. Y la primera vez que pasas a la acción te va a resultar doloroso, sí o sí, con impostora y sin impostora. Es algo desagradable que solo desaparece con la repetición, con la construcción de un hábito, hasta que llega un momento en que forma parte de ti, forma parte de tu comportamiento de estructura y aquello empieza a hacerse mucho más llevadero, ¿no? ¿Hay Dejar de un hacer patrón, algo. Elena? Sí, ¿Hay dime. patrón? Vale, ¿hay un patrón? Hay un patrón de... Introvertidos, No, puede, no. no. Esta es otra lanza a favor, ¿no? No hay ningún rasgo psicológico que condicione por sí mismo tus resultados. Puedes ser perfectamente introvertido y ser muy, muy constante, muy hormiguita, tragar saliva antes de hacerlo y repetirlo hasta que con tu introversión y tu timidez te acostumbres a hacerlo y lo hagas perfectamente bien, ¿no? Así Ah, que como muestra nuestro amigo Andrés Pérez Ortega, ¿no? por ejemplo, es un gran introvertido, no tímido, es una distinción muy importante. Sí, sí, estos son cosas Yo distintas, sí, sí. disfruto más con actividades que tienen que ver hacia adentro, o conmigo mismo o con un Mm. núcleo muy pequeño de personas. Y timidez, bueno, pues ya hablamos de otro tema, ¿no? De otra dificultad en la interacción social, ¿no? Pero creo que como patrón se repite a aquellas personas a las que les resulta especialmente incómodo exponerse públicamente ante algo que pueda tener un juicio y que ellas no estén muy, muy seguras de que lo hacen perfecto. Así que si quieres, Ah, metemos una una variable nueva, a la ecuación, perfeccionismo. el maldito perfeccionismo, que se carga todos los planes de acción de muchos de mis clientes más brillantes. Yo me muero de dolor. Y entonces trabajamos mucho en las sesiones previas a pasar a la acción, lo que yo llamaría la trastienda, en esa metáfora que antes hablabas del libro que escribí de Pon tu talento en acción, en la que trabajamos mucho cómo se relacionan con el nivel de exigencia que tienen para con ellos mismos, para que lo adecúen, ya no te digo ni que lo bajen, pero lo adecúen a una perspectiva un poco más realista, que mínimo no coarte su acción y sus posibilidades de decirle al mundo quién son, ¿no? Así que el Sí, perfeccionismo está muy íntimamente ligado con ese patrón de personas que manifiestan ese síndrome del impostor. Sí, seguro. bien. ¿Habría algún otro, por ejemplo, el del perfeccionismo? Perdona, te hago un inciso. Sí. Hay muchas frases que habrás oído por ahí que dicen mejor hecho que perfecto, ¿no? Porque al final, si no lo haces, y para mí es tan imperfecto como haberlo hecho con algún error. Y por eso de ahí aparecieron las metodologías ágiles, el producto mínimo viable, cosas por el estilo que te permiten. Yo, por ejemplo, ahora cuando lanzo, ayuda a un cliente mío a lanzar un proyecto, no sé, una web, por ejemplo, ¿no? Ya en la fase de seguimiento, y hago una cosa hecha como si fuera solo para móviles con 4 páginas, cuatro paginitas. Ujú. Pero esto es una web un poco incompleta, ¿no? Es el mínimo viable. No te Exacto, preocupes. Y eso exacto. lo consensuamos muy rápido y luego vamos añadiendo cosas como si al final quiere tener una tienda de zapatos ahí dentro. Es que me da igual. Ujú. Pero el mínimo viable es un buen aliado Sí. contra el perfeccionismo. Eso es fundamental entender que se pide de ti que des la mejor respuesta teniendo en cuenta la variable del tiempo. El tiempo es el que tienes y tienes que marcarte un límite y que consigas hacerlo de la forma que mejor puedes en ese periodo de tiempo, ¿no? Yo siempre les obligo a marcar un plan de acción con un límite temporal. ¿Por qué? Si no, la tendencia del perfeccionismo que huye, el perfeccionista que huye del juicio de los demás es posponer. Entonces, bajo Sí, la sí. excusa de hasta que no lo tenga perfecto o hasta que no se dé esta circunstancia que entonces está ligada a esta, es decir, hasta que no tenga la página web, entonces no empiezo a publicar, hasta que no empiece a publicar, entonces, no sé, no grabo los vídeos, ¿no? Parálisis absoluta, posibilidades de, Parálisis por el análisis. Sí, señora. Sí, sí. posibilidad de crecer con tu marca cero, autoestima muy tocada, muy tocada. Hmm. Danos un tercer elemento psicológico que frene a personas dentro del desarrollo de marca personal. Pues mira, te diría, o sea, junto con este miedo a la exposición, junto con este perfeccionismo, hay una variable que con los años veo que se repite y se repite y se repite, ¿no? Que es tu capacidad para soportar el tiempo
en el que no obtienes ningún tipo de refuerzo ni gratificación por el esfuerzo tan grande que es exponerte o exponer tu propuesta de valor, tus contenidos en redes sociales, en entrevistas, me da igual, en eventos offline, en los que tú tal, cualquiera que sean los canales. Hay personas que toleran muy bien que la gratificación venga un poco más tarde, ¿no? O no necesitan una gran gratificación, una gran lluvia de likes, un viral, un tal. No, ellos son constantes en su plan de acción y simplemente no decaen porque no tengan un gran refuerzo externo, ¿no? Vamos a decir. Sí. Para mí Yo esto me lo he encontrado, sí. Me lo he es encontrado. muy habitual que las Y me he personas encontrado lo siguiente, de empezar un podcast con un cliente mío y tener un primer año planificado, incluso un segundo, el primer año con soliloquios para posicionar, para ver, ¿sabes? Para dejar el pozo, el territorio de marca que trabajas, y el segundo ya un podcast de entrevistas, que para eso tienes que tener una cierta preparación ya. Y ver que en el sexto mes o el sexto episodio no hay no sé cuántas visualizaciones y tal, y decir, oye, esto no lo está viendo nadie, ¿no? Sí. Y en realidad, debo deciros una cosa, sí lo ve gente. Otra cosa es que no dejen marca. Claro. Es decir, este es otro síndrome psicológico que también analizaríamos otro día, ¿no? Pero el hecho de que mucha gente pasa por los lugares sin dejar ningún rastro, ¿vale? Y eso está ahí. Y luego te los encuentras y dices, oye, vi aquel vídeo que hiciste fantástico, me encantó y tal. Y, o sea, pues no me A ver, pareció me he dicho algo, ¿no? que hubiera mucho entusiasmo alrededor de ese concepto. Pues ¿no? para mí esta distinción es clave. Observo muchas personas con un perfil de competencias muy potente, que realmente ves gran potencial, ¿no? Y que podrían generar mucho impacto con su talento o con aquello que saben hacer, y que no consiguen esos resultados esperados porque no alimentan la constancia. Entonces, ¿es un factor psicológico? En cierto modo, sí. Tu capacidad para continuar en esa travesía del desierto sin recibir la gratificación tiene que ver con cómo te relacionas contigo mismo, ¿no? O con cómo haces esa valoración o cuánto necesitas de esa gasolina externa. Yo la he vivido, imagino que tú también. Ha habido momentos que dices, joder, ¿tendrá sentido que yo aquí publicando en el blog 180 años y ¿no? No sé, las publicaciones en redes, o el mantenerte constante escribiendo, creando el hábito, todo esto, ¿no? Yo siempre digo que si te lo planteas como que ese es un trabajo para ti, es un legado que tú quieres dejar, es una forma de resumir tu conocimiento, bueno, lo que tú entiendes que es válido, a alguien seguro que le vale, y yo ahí me mentalizo, ¿le vale a una persona? Sí, pues para adelante. No pienso más, porque a la primera que le vale esta es la filosofía. Si le vale a uno y trabajo realizado, ya está. Entonces, para mí, y luego, este elemento es determinante. ¿Por qué crees que, y hablo dentro del trabajo de consultor de personal branding, porque estamos en un congreso de personal branding, ¿por qué crees que a nuestros clientes les cuesta tanto pedir feedback? Yo creo que este es otro factor que está ahí. Hombre. Cuando yo les paso mi Google Form con las preguntas que tienen que hacer a sus círculos y tal, para complementar esto pues con un test DISC, con el test que quieras, y tener más esa visión de reputación, porque no decirlo, pues al final la huella que dejas en ti mismo en una, la que dejas en los demás sería la reputación, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil eso? Bueno, ¿Por qué cuesta tanto? Claro, justamente yo creo que la principal dificultad, y por lo que llevamos tantos años hablando y trabajando con este concepto, ¿no? Tanto con el de marca personal como con el de talento, es porque son variables relacionales. Es decir, son variables íntimamente ligados a lo social, a la valoración que otros tienen de nosotros, y por eso es tan complejo y tan difícil. Y recordemos que para el ser humano, en estos momentos en los que, bueno, para alguien de nuestra sociedad o de nuestro entorno, pues tu vida no corre peligro así en el día a día, o bueno, puedes tener cierto nivel de seguridad en esos aspectos. ¿No nos persigue el león? Sí. Exacto. Hay leones que son mucho más voraces, que es, yo dejo, no sé, publico un artículo en mi blog y cuando llega un comentario, todavía a fecha de hoy digo, ay, ¿no? Que sea bueno. ¿Por qué? Porque ¿sí? Sí. Mira, a mí me gusta la guerra, ¿eh? A mí me gusta también no. que... A mí me luego gusta, la gestiono bien y entiendo y digo, bueno, pues esta crítica es efectivamente es de mejora, esta es de tal. Es más, cuando doy clase,
sabes que tenemos una encuesta de evaluación tal y te la envían, ¿no? Habitualmente. Bueno, puedes acceder ahí de alguna forma. A mí, a fecha de hoy, 10, 15 años más tarde de experiencia, le doy al este con el ojo así y digo, ay, como esta vez no haya ido tan bien, algo en mí se va a tambalear. ¿Por qué? Bueno, pues tiene guardar relación con aquello en donde se sienta tu autoestima, la valoración que haces de ti. Tú estás Sí. acostumbrada a verte a ti de una forma y a recibir información de otros, aunque tú no la pidas. Bueno, positiva, neutra tirando a positiva, etcétera. Cuando tú tienes que abrir la puerta en algo en lo que te sientes insegura o no del todo, bueno, o que puedes tener tus dudas a recibir información, es algo que tendemos a evitar porque puede ser muy desagradable. Y el Sí. ser humano tiende a evitar aquello que le resulta Sí, desagradable. Es sí, un sí. ejercicio de mucha valentía pedir feedback, de mucha valentía. Mm. Pues me alegro que me lo digas porque al menos mis clientes, muchos de ellos, ya les justifica ese pánico que en algunos casos no lo he conseguido, ¿eh? Sencillamente me han dicho, no, no, yo te hago el test disc y tal y ya está, y Sí, fuera. prefieren Bueno, no vale, pues enfrentarse a ese tipo no de enfrentarse a este cosas que momento les es como angustioso y para luego yo mí les digo, envíalo, no sé, ¿a qué número de personas te parece que lo tengo que enviar? ¿Dos o tres? Digo, hombre, si lo puedes, si lo puedes enviar alguna 10, más, pues 5, mejor, ¿no? Y tal. Pero digo, hombre, pues no para es mí un test cuantitativo en ningún caso, es cualitativo, pero sí que nos da unos siempre parámetros que luego los compararemos con tu autoimagen y también con el pozo que dejas en Internet y en la IA y todo esto para ver si hay un núcleo de consenso en tu persona, ¿no? Alrededor de ti. Entonces esto, yo sí, creo sí, que este elemento, el tener la valentía suficiente para que aunque de reojo mires, aunque digas, ostras, a ver si no le va a gustar, lo sí, preguntes, ¿no? Te enfrentes, para mí eso marca la diferencia en tu éxito, porque si tú cierras los ojos a cómo te percibe el resto, llega un momento en que pierdes el camino. Llega un momento incluso en el que te puedes cegar o puedes quedarte muy... O Elena, pierdes la forma de mejorar. Mm, Si tú no tienes una crítica, críticas pueden ser buenas y malas, pero si no tienes de las malas, eh, te apalancas. sí, Te sí. apalancas ahí y no progresas. O sea, yo los pocos progresos que pueda haber hecho en mi vida ha sido gracias a una reflexión que me ha hecho alguien en el sentido, en un sentido de mejora. Sí, pues ¿Sabes? haces gracias Y, a eso y por eso digo que es un punto para mí de éxito importante, ¿no? En un proceso de marca. Y también a que te enfrentes de forma voluntaria a situaciones complejas, que estén por encima de lo que, donde tú te sí, sientes sí. cómoda. Si te fijas, seguimos hablando Mm. una y otra vez en todo lo que hemos ido analizando en la manida salte de la zona de confort, pero no deja de ser el trasfondo, no deja de ser ese, ¿no? Búscate contextos donde esté un poco más complejo, donde sientas inseguridad, donde ahí Y te, ahí vas a progresar. Sí, sí. te van a dar un poquito de caña y es ahí donde está la mejora, el desarrollo, el crecimiento, por tanto mejores resultados, por tanto mejor autoestima y por tanto ese círculo virtuoso y no vicioso, ¿no? De la Sí. inacción y el virtuoso de la acción y de conseguir resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría, la última, va. Eso de querer gustar a todo el mundo. Pues querer gustar a todo el mundo parte de la base de que mucho, mucho, mucho a ti no te gustas. Me explico con esta afirmación, ¿vale? Cuando tú tienes claro quién eres, qué puedes darle al mundo sin mayor pretensión, ¿no? Pero has hecho ese ejercicio previo de autoconocimiento que ahora hablábamos, ¿eh? De saber quién eres, cuáles son tus áreas de mejora, cuáles son tus áreas de, bueno, pues un poco de fortalezas y aquellas a las que les debes dar un poco más de brillo, ¿no? Cuando Sí. tú tienes ese trabajo muy bien hecho, estás muy conectada contigo, entonces es fácil que seas capaz de exponerte a los demás, ¿no? Cuando no es así, cuando tú no te gustas a ti porque hay partes de ti que no has querido mirar, porque hay partes de ti que no las aceptas, porque hay partes de ti de las que te avergüenzas profundamente, al final acabas mendigando la atención y la validación de casi todo el mundo, ¿no? El Mm. enemigo número uno de una marca personal es gustar a todo el mundo, porque entonces no estás gustando Totalmente. con éxito a aquellos a los que realmente están muy conectados con quién eres tú, con qué es lo que tienes que promover, en qué le puedes ayudar en definitiva, ¿no? Que al final
consiste un poco en esto. Así que yo mi invitación ahí, cuando percibas que tienes mucha necesidad de que todo el mundo te acepte, te valide, te tenga en cuenta, te quiera, ¿no? En definitiva, entonces empieza a mirar para ti, busca ver qué tienes que validar, amar, querer, aceptar e integrar en ti para conseguirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y para más información podéis buscar el experimento de Solomon Axe, Mm, eh, que ahí lo explica bastante bien. Es aquella típica historia que habéis visto mil veces de que hay toda una clase y el profesor dice, ahora cuando venga Juanito, decirle que estos auriculares son de color verde. mm. ¿Vale? Y entonces viene Juanito y va, bueno chicos, vamos, y ahora ¿de qué color son estos auriculares? Y todos dicen verde. Y hay uno que se queda así parado. Oiga, y usted no dice nada de qué color son los auriculares. Y el tío se queda como así un poco acojonado y al final acaba diciendo verde, ¿no? Es el temor a la diferencia también un poco, muchas Claro, veces, ¿no? Quizás un tema también interesante. Pero es verdad que los aspectos psicológicos nos pasan muy por delante cuando trabajamos en consultoría. Nos pasan muy por delante. Tenemos totalmente. algunos atajos ya estudiados y experimentados para resolverlo. Antes de la grabación le comentaba a Elena algunos ejemplos de cómo yo me salgo, por ejemplo, del síndrome del impostor y al final lo acabo consiguiendo, pero tarda un tiempo, ¿eh? Mm, Tarda un tiempo, no es una cosa rápida. Y luego está también lo que estabas comentando aquí, que es esta obsesión por tener resultados tan rápidos en un proceso que para ti es completamente nuevo, ¿no? Entonces tú me dices, mm. yo no sé nada de marca personal, no sé nada de cómo gestionar todo esto, ni de tener un podcast o un blog o redes sociales o una newsletter, pero quiero resultados rápidos. A ver, Mm, chico, para aprender a conducir, ¿cuántos años tardaste? Desde que, hasta que no te dieran el carnet, ¿no? Quiere decir que todo tiene un proceso, hay totalmente. una curva de aprendizaje y esto es lo que les cuesta, porque estamos en un mundo donde queremos recompensa rápida, ¿no? Venga, va, queremos hacer esto y tenemos poco tiempo y queremos Yo vídeos creo que cortos y queremos tal. es la buena noticia de todo esto. Ese salto, por mucho que haya literatura, toneladas de vídeos, toneladas de manuales de autoayuda que te explican el paso a paso de cómo conseguir resultados con tu marca personal. ¿No? Hay miles de... Entonces, ¿por qué la gente no lo hace? Bueno, pues es Mm, muy simple. Es por todo este cúmulo de batallas con las que el ser humano lidia, les ocurre a todo el mundo. Somos capaces de dar ese salto y aguantar toda la vergüenza, la presión social, el miedo al juicio, el miedo a la poca constancia, qué sentido tiene esto no sirve para nada, ¿no? Superas ese desierto y finalmente encuentras ahí un pequeño oasis. Tampoco la sí. panacea, ¿eh? Aquí... Bueno, a ver, hay atajos, ¿eh? Yo, por ejemplo, hablo mucho a mis clientes del liderazgo del servicio. Es decir, Uh-huh. y es un concepto que tú y yo compartimos sobre el brillo, lo ponemos con la palabra brillo por en medio, pero tiene que ver con que cuando tú tengas que exponerte, no te expongas hablando de ti, exponte hablando de cómo puedes mejorar el X de otra persona. Es decir, trabaja liderazgo de servicio, trabaja, bueno, yo pues me autodenomino en algunas redes como zapatero del siglo XXI porque te ayudo a brillar y tú también hablas del brillo y del brillo, pero nunca de expon tu brillo, sino haz brillar, haz brillar, De haz que hecho, los otros brillen. de Tú hecho, ya brillarás por reflejo, ¿no? De alguna manera, claro. ese salto lo consigues solo cuando trasciendes de ti, que este sería el Sí, cierre, sí, ¿no? sí. Desde el punto de vista psicológico, tú consigues que todos esos elementos de presión que vienen de fuera disminuyan su impacto cuando no te centras en ti, porque todo esto, todo lo que tiene que ver con marca personal, no tiene que ver contigo en realidad. A mí me gusta pensar que soy un canal, un medio, aquí con este pelo y esta americana, pero que en realidad lo único que importa de nuestra conversación es que haya alguien ahí al otro lado que diga, ah, esto que han dicho me sirve. Si te mueve Sí, sí. esto, entonces estás salvado. Y a este concepto también lo podemos llamar propósito, ¿no? Que quizás venga más de la Sí, filosofía o de ámbitos sí, 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 mucho más totalmente. antiguos, ¿no? Pero que hoy en día aplican, yo creo que con más fuerza que nunca, porque con Sí, todas las opciones, con toda la tecnología de la inteligencia artificial, con toda la deshumanización que a veces parece que hay, agarrarte fuerte al propósito con la intención de cómo puedo ayudar a alguien con esto que sé,
es la única salvación para que pueda realmente Sí, generar sí. cierto impacto, ¿no? O conseguir ciertos resultados. Sí, sí. Yo tengo un propósito que además lo tengo ahí escrito y todo, que es inspirar ideas y ayudar a dibujar futuros. Y creedme que me es muy útil Ujú, irlo mirando de vez en cuando para pensar, ¿lo que voy a hacer ahora está de acuerdo con este principio o está afuera, ¿no? exacto. Es una guía, es un faro, realmente es un faro. O sea que yo creo que estamos llegando a conclusiones bastante interesantes sobre cómo proyectar nuestra marca, no pensando en nosotros, sino pensando precisamente en cómo podemos hacer que la gente viva mejor, que tenga mejor exposición, que tenga mejor marca personal, Sí, lo lo que que sea. quiera que sea. La consecuencia, y eso es importante también, es que tu vida y tú mejoráis, ¿eh? O sea, no es No, eh, no, no, solo pero para tú mejoras por reflejo, que llamo claro, yo, ¿sabes? exacto. O sea, si tú lo haces brillar, claro, si yo tengo una bombilla que no brilla y consigo que brille, a que yo estaré iluminado también. Lo Pues cierto, esa, lo cierto, claro. yo creo que lo hemos podido vivir, ¿no? Las épocas, oye, ya llevamos muchos años al final en todo esto, ¿no? Y yo he sentido personalmente que las épocas en las que más me perdía de mi camino es aquellas en las que me costaba más trabajo, estaba más cansada, tenía más tal. Entonces, estaba más centrada en mí que en mi propósito y en cómo ayudar, ¿no? Cuando noto que me caigo ahí, digo, ve, para, ¿tú por qué te metiste en todo esto? Recuerda, y entonces ya vuelvo a mi camino, ¿no? Y ahí vuelvo a sentirme conectada conmigo mismo. Y ese para mí sería el cierre. Busca la forma de entender quién eres, Eh. conecta contigo y a partir de ahí das a los demás y a brillar. ¿Nos darías algún caso, Elena, del que te sientas particularmente orgullosa en temas de marca personal? De mis clientes, ostras, de todos. De todos. No, aquí sí que no puedo. No, de algún bloqueo que hayas quitado y que digas, ostras, este cliente me estará agradecido toda la vida o agradecido porque no pensaba que fuera a salirse con la suya, tal. En la misma tónica que hablábamos, ¿no? Yo siempre digo, cuando a veces los clientes, ¿no? Pues habitualmente, gracias a Dios, son muy, muy agradecidos y te escriben y te van diciendo, sin ti no hubiera podido, tal, tal, tal. Yo ahí enseguida salto y digo, ¿cómo que sin mí? No, no, no. Yo soy un medio. Aquí el único Sí, medio sí, lo somos medios, sí, tienes, sí. lo tienes tú, ¿no? Así que para mí, fíjate que de mis clientes, lo que más admiro de ellos, ¿no? Y lo que más me hacen a mí aprender es que no hay un camino único. O sea, con cada uno de ellos, en cada pequeña ventanita que se abre, ¿no? Y que conoces a esa persona, y la conoces de una forma tan íntima al final, ¿no? Son muchas sesiones juntos y es mucho trabajo profundo. Una y otra vez digo, calla, calla, que mira, ha encontrado otra forma para llegar a su camino, ¿no? Esa Mm. individualidad, eso que decimos siempre de marcar la diferencia, de ser únicos, jolín, cuando logras que se empasten ellos mismos, se reconcilien con algunas partes, quiten algunos fantasmas que tenían por ahí y encuentran su camino, yo misma, en el silencio de mi noche mirando Instagram y viendo a alguno de ellos por ahí, tiempo mucho más tarde, digo, joder, lo consiguió. Mira cómo llegó dando sus vueltas, parando en algún momento, diciendo, Y qué situación tan bonita, ¿eh? Qué sí, situación tan esa bonita. unicidad del ser Mm. humano, ¡buah!, me sigue fascinando. Entonces, no te podría mencionar a ninguno especialmente, porque todos han tenido estas dificultades, todos han sido capaces de superarlas cada uno a su estilo, y me quedo con su forma única de hacerlo. Sí, sí. Perfecto, Elena. Oye, para cerrar, un consejo que darías a nuestra audiencia americana, española, de todo el mundo que te está viendo en este momento. A mí el que más me sirve en mis momentos de dudas o de, ¿no? Que tenga así más oscuridad, es no eres tan importante. En realidad, Muy bueno. no eres tan importante para absolutamente nadie, ni siquiera para quien más te quiere. Sé que esto a veces puede sonar un poco dramático, ¿no? Un poco, madre mía, estamos solos. No pienso que sea así, pero todo eso que nos da tanto miedo, que todo eso que nos limita, es muy grande en nuestra cabeza y ínfimo en la cabeza de los demás. Así que no dejes de hacer
por un miedo que solo está en ti y que en realidad nadie te está mirando con tanto cariño. Ojalá nos miraran con tanto detalle, ¿no? Porque eso sería que tiene mucho, mucho interés y mucha atención. Así que para mí... Es una de las frases que la... más me tocó cuando te la leí. Sí, sí, es porque que- tienes toda la razón, tienes toda la razón. No somos tan importantes. Bueno, ¿te acuerdas aquella frase que dice que el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? Exacto. Pues Va un no, poco en no lo somos. Somos un medio, mira, lo que Andrés llamó en 2005 ya a sus vídeos un Sherpa. Somos un Sherpa. Total. Somos los Sherpas de nuestros clientes y nosotros estamos en segundo plano. Total. ¿Vale? Nuestro camino es descubrir su talento, descubrir lo que tienen para hacerlo visible, Sí. ¿vale? Y visible y que pueda cumplir con un modelo de negocio, que pueda cumplir con una serie de objetivos marcados como en todo plan de Sí. personal branding. Sí, sí. Muy bien. Unido Elena. a me salía el segundo, me pediste dos, ¿eh? El segundo Sí. consejo sería, el talento no es tuyo, te viene dado por toda tu experiencia vital, por todos tus genes, por todo tu contexto social. No es tuyo para que te lo guardes, es tuyo para que se lo des al mundo, porque a alguien Claro. todo ese conocimiento, esa experiencia, etcétera, le sirve. Entonces, no te lo guardes, ayuda a otros a brillar y ahí encontrarás también raudales de energía, raudales de fuerza Sí, y de foco para hacer aquello que realmente quieres en la gestión de tu marca. Así que ese sería mi segundo consejo. Elena, ha sido no un placer, dos placeres tenerte aquí. Muchísimas gracias por volver a participar y queridos amigos y amigas del Congreso Personal Branding Lab Day 2025, nos vemos. Venga, un abrazo grande. Gracias.